a dejar el video grabado también para aquellos estudiantes que por alguna razón no tengan la posibilidad de conectarse en tiempo real, para que puedan igualarse en los contenidos que hemos tratado, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a compartir un poco parte de los contenidos que están previstos tanto para el sílabo de agronegocios como para el sílabo de agropecuaria. Bueno, básicamente desde la conceptualización del sílabo de agronegocios, ¿no? Estaba previsto, perdón, no, este es de sociología, perdón, cargar el de política. Bueno, creo que ahora sí tengo ya. Bueno, entonces, como les decía, la primera unidad la vamos a tratar tanto o sea, estaba considerada para las dos asignaturas, o digamos, para las dos carreras, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hablar es sobre el Estado constitucional, vamos a hablar sobre los principios de aplicación de los derechos. Estaba considerado aquí el derecho ambiental y también al derecho agrario, en términos generales, ¿no? Pero en agropecuaria esto está un poco más desarrollado, obviamente, por la naturaleza de la carrera. En la segunda unidad estaba contemplado. ¿Sí se logra visualizar? Sí, jefe. ¿Sí? Bueno. Sí, jefe. Bueno, entonces para la segunda unidad teníamos contemplado hablar sobre derecho societario y en este sentido hablar sobre las compañías, compañía en nombre colectivo, compañía en comandita, compañía de responsabilidad limitada y sociedad anónima, hablar un poco de la economía popular y solidaria, tanto en el ámbito, el objeto, principios, algunas organizaciones y organizaciones del sector financiero popular. En vista de que de esta fusión vamos a tratar de hacerlo con los estudiantes de agronegocios en actividades de trabajo. La tercera unidad estaba contemplado abordar comerciantes y agentes del comercio, contratos y obligaciones mercantiles, las obligaciones de los comerciantes y las clases de bienes y formas de adquirir el dominio. Esto es básicamente relacionado con el Código del Comercio y este es un tema que sí lo vamos a abordar con los estudiantes de agronegocios de alguna manera por separado.
Y la cuarta unidad estaba relacionada con el derecho laboral. Entonces, hablar sobre contratos de trabajo, formas de determinación de la relación laboral y hablar sobre el Código Orgánico de ordenamiento territorial, autonomía y descentralización, sobre las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, sobre el uso del suelo, hablar un poco de los impuestos y las tasas. Esos son básicamente los contenidos contemplados en el sílabo de negocios. Vamos a devolvernos para revisar un poco los contenidos del sílabo de política y legislación agraria. Bueno, en legislación agraria, en cambio, a partir, como les decía, la primera, o sea, estaban considerados los mismos contenidos, pero con cierto énfasis en el tema agrario. Es decir, mientras que íbamos a ver el Estado, íbamos a entrar directamente a los derechos del buen vivir. Íbamos y a trabajar sobre cada uno de ellos, abordar los derechos de la naturaleza, el régimen de desarrollo y el régimen del buen vivir. Es decir, nos íbamos a concentrar más en el tema agrario. La segunda unidad es completamente agraria. Es decir, aquí íbamos a abordar, ¿no? Y vamos a abordarlo. Vamos a entrar directamente a la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Por ello, les recomiendo tener a mano también esta ley. Si la pueden tener impresa en buena hora, pero serviría bastante que la tengan, y yo sé que la van a poder obtener, ¿no?, del internet en digital. Si alguien no la puede conseguir o por alguna razón, me avisa. Y entonces ahí lo que vamos a hablar es de los principios y derechos, ¿no?, en el ámbito agrario. Vamos a analizar la institucionalidad agraria, es decir, las entidades que están encargadas de la administración de la tierra, de la regularización, etc. Nos vamos a concentrar en lo que es la regularización de las tierras y la administración de las tierras rurales. Y aquí, este tema también que lo íbamos a tratar en agronegocios, lo vamos a tratar aquí, es el Código Orgánico del Ambiente. Bueno, una clase creo que es muy poco para abordar este Código Orgánico del Ambiente, pero tenemos que hacerlo por lo reducido, digamos, del tiempo. Tenemos que abordar la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y todo lo relacionado al recurso agua. Vamos a abordar la Ley de Economía Popular y Solidaria y algunas formas de organización productiva dentro de la Ley de Economía Popular y Solidaria. Y finalmente, en la cuarta unidad, está planificado abordar la Ley de Sanidad Animal, principios, fines y objetivos y el régimen de sanidad vegetal, el régimen de sanidad animal y como último punto, la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Yo sé que estos temas, tanto de un lado como del otro, son de interés para las dos carreras. Sin embargo, por lo ajustado del tiempo, vamos a tratar de priorizar algunos temas, ¿no?, tanto de la carrera de agronegocios, avalúos y catastros como de agropecuario.
Eh, Eso con respecto al manejo de los contenidos, ¿no? Con respecto a la evaluación, ustedes me imagino que ya deben haber observado en el portafolio que hay 4 tipos de actividades. Unas actividades que son foros, debates y participación, que equivale al 10%, ¿no? De la nota. Los trabajos que valen eh, un 30% de la nota, 20% para las pruebas y el 40% para el examen parcial. Esa es la forma como se va a componer la, digamos, la evaluación en este semestre. No sé si tienen alguien alguna inquietud, alguna pregunta sobre esto, lo que hemos compartido hasta el momento. ¿Todo está claro? Sí, Sí. Bueno. Bueno, y si no, si tienen alguna inquietud, igual la pueden hacer en el transcurso de lo que vamos avanzando. Bueno, entonces, siendo así, vamos a empezar con el contenido de la primera, vamos a dejarlo, de la primera clase, ¿no? A ver, como les decía, tenemos que empezar, o sea, por la norma suprema, ¿no? Que es la Constitución. Porque aunque estemos cuestionando el rol que ha desempeñado la Constitución, ¿no? Es la norma suprema del Estado ecuatoriano. Y por lo tanto, vamos a empezar abordando de manera genérica eh, algunos conceptos importantes que nos ayudarán a entender posteriormente que estamos, o sea, lo que necesitamos comprender frente a la administración de la tierra o al tema agrario o al tema de los agronegocios, ¿no? Bueno, como yo les decía, los primeros contenidos que abordaríamos en esta primera unidad sería tratar de entender el Estado, los principios de aplicación de los derechos del buen vivir y las garantías constitucionales. Eh, Vamos a tratar de avanzar todo lo que podamos para tratar de abordar, o sea, hacer la mayor aproximación posible a estos conceptos que son importantes. Y el día de hoy, ojalá podamos, ¿no? En este primer contenido, de pronto nos vamos a demorar un poquito, pero es importante dejar claro el tema del Estado. Eh, Aparentemente, nosotros hemos escuchado y podríamos definir o tenemos un concepto general de lo que es el Estado, ¿no? O qué es lo que hace más bien, ¿no? O qué es lo que no hace el Estado. Una primera cosa que quisiera que tomen nota en sus apuntes, ¿no? Si tienen ahí, no es lo mismo hablar del gobierno y del Estado. No es lo mismo hablar de gobierno y del Estado. ¿Alguien que me pudiera decir en qué consiste esa diferencia?
¿O son lo mismo? ¿Sí se me escucha? ¿No se escucha? Sí se escucha, Inge. Ah, ya me preocuparon. Ya me preocuparon. Ah, bueno, entonces espero. Pueden buscar en internet, ¿no? Sí. Pueden hacer la consulta, obviamente. Eso estábamos esperando. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Todo bien, gracias. Bueno, según lo que dice aquí en internet, es que el Estado se trata acerca de conceptos políticos y hablas que es como una forma, como un sistema de organización social, y el gobierno, a diferencia del gobierno, eh, se refiere acerca de las autoridades, acerca de quienes están arriba para poder controlar un país. Bueno, sí, por ahí, sí hay una... Es importante, ¿no? Vamos a hacer un... siempre les voy a estar preguntando, a pesar de que estamos desde ahí, ¿no? Es importante que ustedes tengan sus herramientas a mano, ¿no? El celular, ¿no? Tengan una libreta de apuntes, tengan, como yo les decía, la Constitución, tengan algunas herramientas, porque sí es importante que ustedes puedan intervenir también desde allá, de manera que, o sea, desde donde están, de manera que les permita claridad sobre algunos aspectos, ¿no? Yo sé que en el caso de ustedes, y por la experiencia que he tenido, les ha costado un poquito comprender este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, eh, nosotros a veces nos referimos al gobierno y al Estado indistintamente, ¿no? Y responsabilizamos a veces al Estado y responsabilizamos a veces al gobierno por la falta de atención, etcétera. Pero es importante tener claro qué es el Estado, ¿no? Entonces, así, en términos generales, podemos decir que el Estado eh, nos permite ejercer un dominio público, o se permite, digamos, es una estructura organizativa que ejerce un dominio público, que tiene la potestad del poder, ¿no? Potestad del poder legítimo de una nación y un territorio. Ahí entra otro concepto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Estado y nación? ¿No? Les ruego que tomen escriban esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Estado y nación? Y les dejo de deber moral para que la consulten, ¿no? Y un territorio. Y cuenta para que el Estado exista. O sea, si alguien me pregunta cuál es el acuerdo ministerial mediante el cual se creó el Estado ecuatoriano, pues no tenemos un acuerdo ministerial, ¿no? No tenemos un acuerdo de creación. No hay digamos, no tenemos un acuerdo de las Naciones Unidas que diga, le emito a usted el acuerdo o la personería jurídica del Estado ecuatoriano, para ser un poco más, o sea, para poner el ejemplo. No existe eso. La existencia del Estado está dada por el reconocimiento de la comunidad internacional. En la medida en que el Estado está siendo reconocido a través de la comunidad internacional, tiene existencia y tiene prevalencia. Entonces, yo les
pongo el ejemplo de Palestina, ¿no? Palestina está en proceso de reconocimiento. Para unos estados existe y para otros estados no existe. Entonces, en la medida que la comunidad internacional reconoce la existencia de un estado, en esa misma medida se legitima. Un poco complejo, ¿sí? Entonces la legitimidad del Estado o sea, además de que se le da una nación, ¿no? Un pueblo que decide en un territorio organizarse y darse sus propias normas, darse su propio gobierno, es en esa misma medida que la comunidad internacional debe reconocer la existencia de ese Estado, ¿no? Y ustedes actualmente pueden ver algunos ejemplos o sea, no hay ese tal reconocimiento. Les voy a poner un ejemplo. En Venezuela, ¿no? Sin entrar a polémica, solamente en Venezuela, por ejemplo, no se reconoce por gran o por buena parte de la comunidad internacional el gobierno de ese estado, ¿no? Y al no reconocerlo, entonces se le quita cierta legitimidad. Entonces, es un tanto complejo. Cuando nosotros hablamos del Estado, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿de cuál Estado estamos hablando? ¿No? ¿De cuál Estado estamos hablando? ¿Estamos hablando del Estado antiguo, del Estado medieval o del Estado moderno? ¿Sí? Entonces, primera cosa que les voy a que les voy a pedir en este momento es que tengan la bondad de consultar, ¿no? De cuándo a cuándo se reconoce, ¿no? La época antigua, de cuándo a cuándo va lo medieval y de cuándo a cuándo va lo moderno, para que un poco nos ubiquemos dentro de los tiempos, ¿no? Y, o sea, vamos a tener que hablar desde, o sea, la era de Cristo, antes y después de Cristo, pero es importante que nos ubiquemos dentro de esa época. 5 minutitos para consultar eso. Bueno, yo creo que con ese tiempo eh, ya creo que alguien debe tener algún dato que nos ayude a entender.
¿Alguien quiere intervenir? Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. La época antigua va desde el 4000 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. La época medieval va desde el siglo V hasta el siglo XV, que es del año 476 hasta el año 1492. Y la época moderna va desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, antes de la época contemporánea. Eso encontré. Bueno, entonces ahí ya podemos ubicarnos que para entender la historia se ha dividido en esas edades, ¿no? En edad antigua, en edad media, en edad moderna. Bueno, seguimos hablando de la modernidad, pero de ahí de la modernidad también, como lo anotaba el estudiante, se habla también de la época contemporánea. Entonces, en la antigüedad, nosotros teníamos una forma de organización, ¿no? O digamos dos formas de organización, que era la república, básicamente en Grecia, pero también algunas monarquías, ¿no? Pero, digamos, la organización, las organizaciones eran distintas. Lo que se toma para referencia de la actual estructura del Estado son las ciudades-estado griegas. Estas ciudades-estado griegas son aquellas en las que se empieza a discutir sobre la organización, es decir, qué tipo de organización social se debe tener, ¿no? Entonces, ahí se hablaba de las ciudades-estado, y estas ciudades-estado fueron tomando forma. Digamos que los griegos no eran un estado unificado, sino eran ciudades-estado autónomas que se complementaban para temas fundamentalmente de defensa territorial y de defensa y de las relaciones comerciales. Entonces, no había una estructura sólida como lo que tenemos ahora. Y también teníamos algunas monarquías, ¿no? Sobre todo en la civilización china, civilización egipcia, etc. Entonces, el nacimiento, por ejemplo, de la democracia, de lo que se habla actualmente, ¿no? Del sistema de gobierno democrático, ya lo discutieron en China, ¿no? Entonces, el punto central era cómo se organizaba una sociedad, ¿no? Entonces, es importante tener presente, cuando estamos hablando del Estado, tener claro de qué tipo de Estado estamos hablando, ¿no? Tenemos en la época medieval un predominio de la monarquía, ¿no? Como decía el señor estudiante, el fin de la antigüedad, ¿no? Y el inicio de la época medieval coincide con la decadencia del Imperio Romano, ¿no? La decadencia del Imperio Romano y el ascenso del cristianismo. Entonces, estas repúblicas, ¿no? Que se habían constituido, que habían avanzado, ¿no? En un momento dado, entran en decadencia. Y al entrar en decadencia, la civilización, básicamente la civilización romana, porque ese imperio, ese vasto imperio romano, no logró consolidarse, no logró tener la capacidad de gobernar los territorios remotos que había logrado conquistar, con esa constante de sublevaciones, el imperio empezó a hacer agua. Y además, también el imperio se dividía por los intereses del poder.
¿no? Entonces, tanto la división interna como las sublevaciones llevaron a la ruptura del imperio y a la decadencia. ¿Qué es lo que surge de ahí? Desde ese imperio romano surgen una serie de principados, una serie de gobiernos autónomos, ¿no? Cada pueblo decide darse su propio gobierno, cada pueblo decide delimitar sus propios territorios, unos en función de la herencia del imperio romano, otros en función de otras estructuras. Lo principal aquí es que se constituyen en monarquías, ¿no? Luego de eso, nosotros vamos a ver que en 1400, no, algunos se dice que la presencia de Europa en América fue lo clave para transitar desde la época medieval hacia la modernidad, ¿no? Por eso 1476, 1492, ¿no? Siglo XV. Esas formas de gobierno también terminan en unas rupturas, ¿no? Y esas rupturas llevan a nuevas formas de organización social, ¿no? En la que podemos encontrar la constitución de regímenes, digamos, de modelos de gobierno a través de repúblicas y a través de monarquías también, ¿no? Como las hay actualmente algunas monarquías, ¿no? Yo les dejo ahí de tarea a ustedes para que consulten qué monarquías actuales tenemos, ¿no? Algunas monarquías pequeñas van desapareciendo. La monarquía como sistema de gobierno ha perdido poder en Occidente, ¿no? Por algunas razones, pero en otras todavía tenemos unos sistemas de monarquía fuerte, ¿no? Hablemos de Asia, hablemos de Oriente Medio, tenemos unas monarquías que son bastante sólidas, ¿no? Y que tienen incluido algunos aspectos republicanos, digamos. Pero lo importante es entender cuál era la razón de ser del Estado. La razón de ser del Estado, entonces, era esa organización, ¿no? Como decía Platón, ¿no? Ya, alguien tiene que gobernar, ¿no? O sea, el gobierno es algo importante para que la sociedad no se corrompa, ¿no? Alguien tiene que poner orden. Y ese orden venía dado por lo divino, ¿sí? Entonces ustedes recordarán, por ejemplo, la civilización griega, ¿no? Que se encomendaban a los dioses o consultaban al oráculo para ver cómo han de actuar, ¿no? Frente a las batallas, frente a las decisiones, etcétera, ¿no? No sé si alguien por ahí dentro de los que comprenden un poco el cristianismo, ¿no? Las famosas mandamientos o las tablas de Moisés son, por ejemplo, unas normas, ¿no? Que le fueron dadas, ¿no? Que le fueron dadas, ¿no? A través de una revelación. Esas tablas que le entregaron a Moisés se convirtieron en los 9 mandamientos, ¿no? Y esas tablas se convirtieron en la base del Estado hebreo, ¿no? Pero no solamente en la base del Estado hebreo, sino desde otras perspectivas, muchos otros estados se constituyeron así. Entonces, había que obedecer el orden divino, ¿no? Sea digamos, de una sociedad politeísta, ¿no es cierto? O sea, de una sociedad monoteísta como el cristianismo. Pero entonces se creía, y esto es importante, vamos a ver después, y es algo que lo estamos viviendo en el estado actual, ¿no? Aún se cree todavía, ¿sí? Que el poder de gobernar estaba dado por lo divino o estaba dado por Dios en la Edad Media y en algunos casos está dado por Dios, ¿no? Para algunos gobernantes actuales, ¿no?
consideran que el poder es transferido a través de lo divino. Entonces, en la antigüedad predominaba eso, ¿no? Predominaba eso. En la época medieval, sobre todo en los estados occidentales, es decir, en Europa, también estaba dado el poder por lo divino. Pero lo divino acá ya no estamos hablando de una sociedad politeísta, no estamos hablando de una sociedad como la Grecia antigua, ¿no? Ni como la Roma antigua, sino que estamos hablando del cristianismo, ¿no? Entonces, el poder estaba dado por, ¿no? Digamos, por Dios dentro del cristianismo, y esa fue una práctica constante en los estados medievales europeos en que el que coronaba al rey, ¿no? Era el poder católico, es decir, ¿no? Era el Papa el que le imponía la corona al gobernante. Entonces, se reconocía como gobernante ante el pueblo, pero el último, digamos, la ceremonia de imposición del poder estaba dado en el seno del cristianismo. Y por lo tanto, entonces, se consideraba que el rey era el vocero, el rey transmitía la voluntad divina de Dios. Y por lo tanto, esa voluntad divina había que implementarla a través de órdenes. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Es que, ver esto para acá. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Que tenemos también, ¿no? Un cambio radical en el poder. El Estado moderno, a raíz de la Constitución, digamos, a raíz de la Revolución Francesa, que es cuando estamos hablando del inicio de la modernidad, ¿no? 1789. Entonces, hay un cambio sustancial en la forma de concebir el poder. Entonces, mientras que el poder antes era heredado de la divinidad, ahora, a través del establecimiento de la república moderna, digamos así, el poder lo da el pueblo. Y como ustedes pueden ver en la Constitución, ¿no? Dice que el Estado, ¿no? Digamos, la soberanía viene del pueblo, quien a través del voto le da a ese gobernante ese poder. Entonces, ya no es, ¿no? En la mayoría de los estados, ya no es la voluntad divina la que gobierna, sino es la voluntad del pueblo. Es el pueblo, entonces, en el que le transmite ese poder, ¿no? al mandatario. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta antes que pasemos sobre esto? Me gustaría. Muy buenas tardes, ingeniero. Hola, buenas tardes. Solamente por pedirles de favor de que cuando intervengan me digan el nombre para tener alguna referencia, ¿no? Y para que nos reconozcamos. Bueno, de acuerdo. Mi nombre es Freddy Toro. Mi pregunta es referente a lo que está en el poder del Estado a la base divina. En la antigua Roma, pero ya existían algunas cuantas leyes, ¿no? Por medio de lo que era la gobernación de los reyes y todo. Ellos no tenían políticas gubernamentales como las de hoy, o simplemente solo se regían a las leyes divinas. Sí, esa es una muy buena observación, ¿no? En la Roma antigua, y ese es uno de los avances, digamos, del Imperio Romano, ¿no?
que el Imperio Romano, ¿no? Aún siendo república, ¿no? Trató de desarrollar leyes, pero esas leyes no estaban dadas por el pueblo, sino que estaban dadas por una instancia, ¿no? Esa es una primera división que se hace del poder entre un emperador y una instancia, ¿no? Señor estudiante, usted me puede completar cuál era esa instancia, ¿no? Que estaba encargada de proponer las leyes o las normas y que es una institución muy reconocida hasta en la actualidad. ¿O alguien que le pueda ayudar? Frente a lo que pregunta sería referente a lo que las leyes estaban distribuidas por el Vaticano o referente a las cosas políticas que existen hasta el día de hoy. A ver, esa instancia que aparece en la Roma antigua y que es célebre hasta el día de hoy es el famoso Senado romano, ¿no? El Senado. El Senado es una instancia que le resta poder al Ejecutivo, es decir, al emperador. Entonces, el emperador en Roma tenía que consultar al Senado para iniciar una campaña militar, para aprobar una ley, para cualquier cosa necesitaba, ¿no? Estamos hablando de la antigüedad, por eso estamos hablando de este aspecto importante que es la república, ¿no? Ese es uno de los avances importantísimos que se dio en la Roma antigua, fue que el poder ya no estaba concentrado en una sola persona, ¿no? Porque la monarquía es la concentración del poder en una sola persona, ¿no? El Estado monárquico es piramidal, es decir, el rey concentra poder ejecutivo, poder judicial, ¿no? Y poder legislativo. Todos esos tres poderes estaban concentrados en la monarquía. Pero el aporte de la República Romana es ya esa primera división de poderes, ¿no? Entonces, eso es un aspecto importante. ¿Alguien más? Ojo que es importante comprender la naturaleza del Estado para entender de qué estamos hablando en nuestro Ecuador. Y actualmente tenemos muchos elementos, ¿no? De manifestación de un Estado que tiende a reivindicar algunos aspectos tanto de la antigüedad como del medioevo. ¿No? Esperemos un poco más, a ver, que alguien se anime. Yo tengo una pregunta. Señorita, Itas. ya, dígame. A lo que usted mencionó acerca de lo del Senado, el hecho de que, por ejemplo, si es que traemos a la actualidad, es como que un ente más podría manejar el gobierno. Y
Y cuando, o sea, cuando se refiere a la intervención o que las decisiones o que el poder tiene el Senado, alguien más, otro ente más, tiene que ser exactamente, por ejemplo, no una obligación de que le obliga tal vez al gobierno, sino solamente influencia. ¿Eso todavía es Senado? Claro, a ver, es que por eso es importante, ¿no?, comprender este asunto del poder, ¿no? Y es que cuando estamos hablando del poder divino, entonces significa que toda esa sabiduría para gobernar, para poner en orden en una sociedad, se concentraba en una sola persona, ¿no? Se concentraba en una sola persona. Entonces, esa persona, ¿no?, le venía el conocimiento desde la, digamos, desde lo divino, ¿no es cierto? Le infundía de sabiduría y con esa sabiduría entonces gobernaba, ¿no? Eso le daba la posibilidad para someter al resto de la población, para ejercer un poder y hasta para abusar del resto de la población, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de que hay un Senado, sobre todo estamos hablando del Senado romano, ¿no? Entonces, estos senadores, ¿no?, se empiezan a nombrar por las famosas provincias romanas, ¿no? Cuando estamos hablando aquí de provincia, por si acaso, estamos hablando del Estado, de algunas heredades del Estado romano, ¿no? Y entonces, estos senadores representaban a unos territorios, ¿no? Pero estos senadores no estaban elegidos por estos territorios, ¿no? Sino que ellos se autorrepresentaban, ¿no?, para poner en consideración los intereses ante el Imperio Romano, ante la República Romana. Entonces, obviamente, ahí siempre van a existir influencias, ¿no? Lo que se llama actualmente, ¿no?, la ley de los pesos y contrapesos, ¿no? Otro ejemplo que nosotros podemos encontrar es en 1215 en Inglaterra, cuando surge la famosa Carta Magna de 1215 en Inglaterra. Es que ustedes habrán escuchado que algunas veces a la Constitución se le habla de la Carta Magna, ¿no? Se le llama como la Carta Magna. Viene desde esa época en la que muchos terratenientes, ¿no?, muchos terratenientes, cansados del mal ejercicio, de la extralimitación del poder del rey, ¿no?, le obligaron al rey a reconocerles algunos derechos, ¿no? Y el derecho a ciertas libertades. Es decir, el poder absoluto que tenía el rey se lo fueron limitando, ¿no? Y ahí es donde aparece lo que se llama la Cámara de los Nobles, que es también, diríamos, un equivalente al Senado romano, ¿no? Era gente que tenía poder sobre tierras, sobre todo, ¿no? Y que le presionó al rey para que el rey les reconociera ciertos derechos dentro de sus territorios, ¿no? Esa fue una primera cámara. Después aparece en Inglaterra la Cámara de los Comunes y tenemos lo que se conoce como un Senado bicameral. Un Senado y digamos, una Cámara de los Nobles y una Cámara de los Comunes. Con el transcurrir de la historia, en Inglaterra, la Cámara de los Nobles ha ido perdiendo fuerza y ha ido ganando fuerza la Cámara de los Comunes, que son representantes elegidos por el pueblo, ¿no? En nuestro estado ecuatoriano, nosotros no tenemos un parlamento bicameral. Tenemos un parlamento, ustedes van a ver, artículo 118 de la Constitución, un parlamento o una asamblea nacional, no unicameral, dice la Constitución, no unicameral. Pero en muchos estados, tenemos Colombia, por ejemplo, tiene un Senado y una Cámara de Representantes.
Estados Unidos tiene un Senado y una Cámara de Representantes. Muchos países tienen esa herencia romana, pero lo que pasa es que ahora tanto senadores como Cámara de Representantes son elegidos, ¿no? Elegidos por el pueblo. Pero antes, sobre todo en Roma, los senadores no eran elegidos. Ellos ¿no? se ganaban su reconocimiento por la presencia en las batallas, por su influencia económica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí, pero siempre, siempre nosotros vamos a encontrar, ¿no? El tema alrededor de un aspecto central en el Estado, que es el ejercicio del poder, ¿no? No sé si logré responderte o explicarte o dejarte con más dudas sobre eso. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, en adelante, ojalá me vayan haciendo todas las preguntas suficientes, ¿no? Para que tengamos claro eso, porque eso es fundamental. A ver, esto no quiere caminar, se quedó ahí. Ah, no, ya. Bueno, la pregunta es, ¿de dónde sale el derecho? ¿No? ¿De dónde sale ese derecho? Entonces, tenemos una sociedad que quiere, que quiere tener un sistema, digamos, de convivencia, y ese sistema de convivencia está dado por alguna serie de normas, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en la familia tenemos nuestras normas sobre las cuales establecemos nuestra convivencia, ¿no? Entonces yo les decía que en el Estado antiguo prevalecían las normas religiosas, ¿no? Prevalecían esas normas religiosas, ¿no? O prevalecían también esas normas morales, ¿no? Pero en el Estado actual, sobre todo en nuestra república, como el Ecuador, prevalecen las normas jurídicas, ¿no? Vamos a encontrar en estados todavía teocráticos, ¿no? Como en el Oriente Medio, donde están ligadas las normas religiosas a las normas jurídicas, ¿no? Uy. Las normas religiosas están ligadas a las normas jurídicas, ¿no? ¿A qué se refiere eso de que una norma religiosa esté ligada a una norma jurídica? ¿Alguien que me pueda dar un ejemplo de una norma religiosa que sintonice con una norma jurídica? Ya, ahí. ¿Alguien? ¿Sí me escuchan? Sí, ingeniero, sí se lo escucha. Sí, es cierto. A ver, pensemos un poquito, ¿no? Pueden consultar lo que quiera que sea, pero eso es importante, ¿no? Inge, soy Estefanía Bedón. ¿Perdón? Inge, soy Estefanía Bedón. Dígame, Estefanía, a ver. Una norma puede ser, por ejemplo, en el caso de religiosa, como es un mandamiento, no decir falsos testimonios ni mentir, entonces eso iría en lo jurídico, o sea que
igual se trata de que siempre digan la verdad. Por ejemplo, eso en el Código Penal se llama el perjurio, ¿no es cierto? O Ujú, sea, podemos ver. no falsear a la verdad, ¿no? Ujú. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo entre la norma jurídica y la norma religiosa, ¿no? Esa es una relación importante. Entonces, les decía, las normas jurídicas tienen un origen, sea de las normas religiosas, pero también pueden ser de las normas morales, ¿no? Es decir, las normas jurídicas son el resultado, por eso son dinámicas, son cambiantes, ¿no? El derecho es muy dinámico o sea, yo les pido de favor que no se vayan a memorizar la ley de tierras o que no se vayan a memorizar el código del comercio o muchas normas menores, ¿no? Yo sé, decretos, resoluciones, acuerdos, todas esas cosas, porque esas normas van cambiando en la medida en que cambia la dinámica del Estado. Pero lo que es claro tener presente es cómo y por qué razón estas normas están cambiando, ¿no? Entonces, hay normas, por ejemplo, que es difícil que cambien, ¿no? Una norma que es bastante difícil que cambie y que se mantiene presente en cada uno de los estados es, por ejemplo, el no matar. ¿Con qué derecho tiene relación el no matar? Tiene que ver con lo religioso, con lo moral. Cierto que sí, es decir, tiene que ver con el derecho a la vida, pero esa norma, ¿no? Tiene un fundamento religioso, ¿no? Y un fundamento moral, ¿no? Entonces, pueda que a usted, ¿no? Discúlpeme el término, puede que a usted no lo logren encanar porque cometió un asesinato, ¿sí o no? Pero usted va a llevar una carga moral, si lo cometió desde luego, ¿no? Es decir, el no matar, ¿no? No solamente que está tipificado en el delito, digamos, tipificado como delito en el Código Integral Penal. El no matar está también conceptualizado, interiorizado en nuestra sociedad, ¿no? Como una obligación moral. Y esa obligación moral nosotros, ¿no? O sea, quizás en algunos casos esa obligación moral tiene mucha más relevancia que una cuestión jurídica, ¿no? O equivalente. Igual, el no robar, ¿no? Pueda que usted no lo vean, pero, ¿no? Usted va a tener, como vulgarmente decimos, ese cargo de conciencia, ¿no? Entonces, tenemos una cuestión jurídica y una cuestión moral o una cuestión religiosa, pero también tenemos algunas normas sociales, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, no? Actualmente con esta realidad que estamos viviendo, hay algunas normas sociales que vamos a dejar de tener que cumplirlas, ¿como cuáles? Alguien que se dé cuenta a ver qué normas sociales ahora nos estamos limitando de cumplir en estos días que estamos viviendo esta realidad. No podría ser el derecho a la salud. El derecho a la salud, ¿no? Esa es una norma, digamos, sí, es la obligación que tenemos de prestarle ayuda a nuestro prójimo, digamos así, ¿no? De ser solidarios, ¿no? Pero dentro de lo social, hay mucho que conversar sobre eso y que estamos viviendo actualmente, ¿no? ¿Quién, por ejemplo, no le pudo festejar el Día de la Madre a su mamá, valga la redundancia, porque tenemos que limitarnos, ¿sí? Eso no tiene ninguna penalidad. ¿Alguien ha sido penalizado por no festejarle el Día de la Madre a su mamá?
¿O alguien tiene que pagar una multa por no haber festejado el Día de la Madre? No, ¿no es cierto? Eso no está penalizado, ¿no? Pero moralmente estamos comprometidos con eso, ¿sí? Una norma social, por ejemplo, es ir a visitar a los enfermos en el hospital, ¿no? Pero actualmente esa norma social o sea, no la podemos cumplir. Entonces, ahí hay un aspecto importante. Parece que alguien estaba levantando la mano. Sí. Señorita Sevilla, ¿estaba levantando Yo- la mano? Sí, Sí. yo le tengo Ahorita, una pregunta. dígame. O sea, quería saber cuál es la diferencia entre el derecho y la moral de una sociedad. Ya, muy bien. Ya. Eso era lo que estábamos hablando. El derecho tiene que estar reconocido por unas instancias de gobierno. Es decir, una norma para que sea válida, ¿no? Le voy a dar el nombre de un autor, ¿no? Es Hans Kelsen, ¿no? Hans Kelsen desarrolló una teoría sobre la validez de la norma. Entonces, una norma, para que sea válida, tiene que ser propuesta, tiene que ser aprobada por una mayoría y tiene que ser sentenciada a través del Ejecutivo. Es decir, una norma para que sea válida no puede salir de la noche a la mañana, sino que tiene que ser discutida, ¿no? Entonces, aquí en el Ecuador, me adelanto un poquito frente a su pregunta, una norma para que sea aprobada es propuesta o por el presidente, o por la asamblea, o por o por el pueblo, ¿no? Tiene que, con las respectivas firmas, obviamente, tiene que ser estudiada en una comisión de la asamblea. Esta comisión tiene que sesionar, la aprueba, luego tiene que llevarla a debate en el pleno, es decir, en toda la asamblea, ¿no? Y una vez que sea aprobada ahí, es enviada al Ejecutivo, al gobierno. El gobierno tiene que, o sea, si está de acuerdo, ¿no? La aprueba en su totalidad, y si no está de acuerdo, puede vetarla en partes o en su totalidad también, y puede solicitar el archivo. Pero digamos que en este caso una norma es aprobada, entonces el Ejecutivo, ¿no? Ordena su publicación. Es decir, una norma jurídica, una norma de derecho, tiene que tener una aprobación para que sea válida. En cambio, una norma moral es aceptada en la medida que ese pueblo, esa sociedad, reconoce esa norma. Sí me comprendió, o sea, la norma moral no contrae una obligación jurídica. La norma moral contrae una obligación, ¿no? Vuelvo a insistir, una obligación moral, una obligación de conciencia, ¿no? Pero usted no asume una obligación frente al Estado. Gracias, profe. ¿Sí? Sí. ¿Alguien más? Bueno, avancemos un poquito sobre esto de las normas, ¿no? Y aunque ya me permitió adelantarme, estábamos ahí, ¿no? Entonces, esto es importante porque para entender después el derecho tenemos que tener claro esto. Entonces, las normas jurídicas son el resultado, digamos, o derivan de, en algunos casos, de normas religiosas, en otros casos, de normas morales, ¿no? Que no necesariamente son religiosas, por si acaso, ¿no? Y en otros casos también de algunas normas sociales que luego se van convirtiendo en normas jurídicas, ¿sí? Entonces, las normas jurídicas es las que constituyen el derecho, ¿no? Ya, usted, por ejemplo,
puede incumplir una norma religiosa, pero no está obligado con el Estado. Usted puede incumplir una obligación moral, pero no está obligado con el Estado. Pero si usted, digamos, incumple una obligación jurídica, sí se obliga con el Estado, es decir, sí se compromete con el Estado. Y por lo tanto es susceptible, ¿no? O es sujeto, ¿no? De alguna multa, de alguna penalidad, cualquiera que sea. Bueno, entonces ya entrando un poco al derecho, el derecho vendría a ser el conjunto de esas normas jurídicas, ¿no? Es el conjunto de esas normas jurídicas que rigen esa sociedad dentro del Estado, ¿no? Dentro de un Estado. Entonces, el Estado, ¿no? O sea, hay algunas, no son todas las normas jurídicas que regulan nuestra convivencia, ¿no? Como le decía, o sea, nosotros también actuamos frente a nuestra conciencia, frente a nuestra forma de ver la vida, pero sobre todo estamos obligados con el Estado, ¿no? Entonces, estar obligado en el Estado aquí, ante el Estado aquí en el Ecuador, por ejemplo, es, ¿no? Respetar la vida de las personas. Estar obligado con el Estado actualmente es pagar nuestras obligaciones tributarias. Estar obligado con el Estado es respetar el ambiente, ¿no? Estar obligado con el Estado es respetar los bienes de las demás personas, etcétera, ¿no? Entonces, también quería señalar ahí que una cosa es derecho y otra cosa es justicia, ¿no? El derecho es ese conjunto de normas jurídicas que rigen la sociedad dentro de un Estado, pero la justicia es dar a cada quien lo que se merece, ¿no? O buscar constantemente dar a quien lo que cada uno se merece, ¿sí? Y buscar el equilibrio entre la justicia, digamos, en la justicia es lo complicado, ¿no? Una cosa es cumplir la ley, pero otra cosa es ser justo, son dos cosas distintas. Entonces ahí también tenemos una ligera diferencia. El derecho, entonces, por lo tanto, ¿no? Está íntimamente relacionado con el Estado. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, vamos a ver, ¿sí? Antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? De abordar esto, les voy a pedir, por favor, que consulten, ¿no? En su teléfono, en su computador o donde tengan, los elementos del Estado. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Vamos a... ¿Qué hora es? Son 8:20, sí. Separar unos 5 minutitos, ¿no? Mientras eso, respiren, ¿no? Y hagan la consulta y volvemos en 10 minutitos.